Entonces vamos a partir. Ahí estoy grabando. Y vamos con la ayudantía. Igual voy a hacer esta ayudantía súper rápido, o sea, este ejercicio súper rápido porque me parece que ya lo vimos en otra ayudantía. Parece que ya lo expliqué. Y de hecho en clases igual hay un ejercicio exactamente igual a este, así que no creo que vale la Ya, pena mucho ver los pasos intermedios ni esas cosas, sino que voy a explicar en líneas generales cómo se hace este ejercicio y bueno, de hecho ya hemos hecho bastantes ejercicios que se parecen a este. Ya. Entonces el ejercicio es el siguiente. Se tiene un sistema mixto como el que se presenta acá y déjame ver, ahí están los datos. ¿Ya? Entonces la incógnita es el caudal que pasa por cada tubería y los datos que se nos dan son la rugosidad de todas las tuberías, el diámetro de todas las tuberías, la viscosidad cinemática y los largos de las tuberías. ¿Ya? Otros datos que están aquí dibujados son los coeficientes de pérdidas, el KS1, y también las cotas de altura. Está a 110 metros, un estanque y el otro está a 90. ¿Ya? Y bueno, ahí también hay otros coeficientes de pérdidas singulares que me parece que son de expansión brusca. ya, Bueno, entonces lo que ya hemos visto en general todo el semestre es que se tiene que buscar una incógnita sola para ir iterando con esa incógnita. ¿Ya? De repente pueden ser dos incógnitas y vamos iterando con dos incógnitas. Entonces, en este ejercicio en particular, sabemos que tenemos las ecuaciones de energía y las ecuaciones de continuidad. ¿Ya? Entonces, si yo dibujo los caminos que puede tomar el flujo puede ir por este ramal de acá, irse por acá, o puede tomar esta rama de acá, irse por aquí abajo. Entonces sabemos que eso es cierto y eso implica que van a haber dos ecuaciones de energía distintas. ¿Ya? Y de hecho yo también puedo plantear una tercera ecuación de energía si es que tomo, por ejemplo, este punto acá, si es que quisiera. Si es que quisiera. Pero bueno, eso no es muy relevante para este caso. Y otra cosa que sabemos también es los caudales. Sabemos que lo que entra en una tubería tiene que ser igual a lo que sale por las otras dos tuberías. ¿Ya? Entonces yo tengo que asumir una dirección de flujo. En esta es bastante evidente, yo creo que el flujo va a ir así y después se va a dividir así. ¿Ya? Entonces en ese caso tendríamos que el caudal 1 necesariamente tiene que ser igual al caudal en 2 más el caudal en 3. ¿Ya? Entonces esa es una condición que se nos da por la ya. geometría del problema. Dime. No, nada, está. Ah, ya, tranquilo. Eso. Entonces voy a borrar estas anotaciones y vamos a irnos a las ecuaciones y el desarrollo. Entonces, tomando eso en consideración, podemos irnos acá a las fórmulas. Si te fijas, ahí están las dos ecuaciones de energía que había mencionado anteriormente, considerando los dos ramales. Uno sería entre la tubería 1 y 3, como lo había dibujado ahí, y también entre la tubería 1 y 2. ¿No? Entonces ahí vamos a tener distintos coeficientes de pérdida, dependiendo de qué dirección tomo, y también pérdidas por fricción según el ramal que yo tomo. Entonces ahí están planteadas las ecuaciones de energía. Después, lo que sabemos también es que se tiene que cumplir la continuidad. Entonces yo puedo definir todas estas ecuaciones de energía en función de un solo caudal si es que yo reemplazo utilizando esta relación de acá. ¿Ya? Entonces voy reemplazando, por ejemplo, entre la tubería 1 y 3, voy a dejar todo expresado en términos de la tubería 1. ¿Ya? Porque si te fijas aquí al principio, solo tenemos tubería 1, tubería 3, tubería 1, tubería 3. Ya, bueno, ya sí.
Entonces yo despejo aquí, por ejemplo, el caudal en 3 de la tubería 3 y lo dejo, como te dije, expresado todo en función de la tubería 1. Y hago exactamente lo mismo para la tubería 2. ¿Ya? Voy a expresar toda la expresión de la tubería 2 en términos de la tubería 1. ¿Ya? Y eso se hace utilizando la ecuación entre la tubería 1 y tubería 2, la ecuación de la energía, y la de acá se hacía con la ecuación de la tubería 1 y 3. ¿Ya? Entonces eso es súper simple. Ya tenemos todo definido en términos de una sola variable, y esa variable es el caudal en la tubería 1. ¿Ya? ¿Cómo podríamos hacerlo también? Si se te ocurre a ti hacerlo de esa manera, por ejemplo, también podríamos utilizar una altura acá. ¿Ya? En este caso es mucho más simple hacerlo con el caudal, asumir el caudal, pero por ejemplo también podríamos hacerlo como lo hicimos, por ejemplo, en la prueba o como lo hicimos en la tarea anterior, ¿ya? Que se tenía que asumir aquí una altura. Eso también se puede hacer aquí. Pero para este caso es mucho más simple porque tenemos una sola incógnita y podemos utilizar directamente la ecuación del caudal. Ya, entonces yo me voy a las expresiones que tengo para el caudal y lo que voy a hacer es ir iterando y ver que se cumplan las ecuaciones de continuidad. ¿Ya? Eso es lo que hemos hecho todo el rato. Y obviamente vamos a tener que ir iterando también según el caudal que vayamos asumiendo. Vamos a tener que ir iterando los coeficientes de pérdida por fricción utilizando la ecuación de Colebrook. ¿Ya? Vamos a asumir una, por ejemplo, al principio puede ser 0,01 o cualquier valor que se te ocurra a ti. O puedes utilizar también el diagrama de Muy, que es, como ya les había dicho, como una estimación un poco más, que te va a tomar menos iteraciones llegar al valor real. ¿Ya? Entonces hacemos eso y metemos todo eso en Excel. ¿Ya? Entonces me voy a ir al Excel. Déjame compartir la pantalla. Y me cuenta si se ve ya. Se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Aló? Sí, ¿qué pasó? No te he preguntado si se ve el Excel. Ah, sí, se ve. Ya, buenísimo. Entonces ahí en este Excel, como te fijas aquí, tenemos todos los datos, tenemos la rugosidad, tenemos los diámetros, ojo, los diámetros y todas las unidades tienen que ir en metros, en segundos, todo en sistema internacional. Los caudales también, siempre fíjense que estén en metros cúbicos sobre segundo y no en litros sobre segundo. Entonces, el primer valor que se asumió en este caso fue 0,02. Después se calculó el número de Reynolds utilizando un supuesto de caudal y con eso se fue iterando. Por ejemplo, en el supuesto A, utilizando este valor de coeficiente de fricción, se llegó a lo siguiente. Se llegó a, bueno, aquí tenemos valores por las raíces, nos dan negativos, entonces como se va todo al, bueno, no voy a decir la palabra. Ya. Pero, por ejemplo, desde el supuesto de que hay un caudal de 0,01, ahí ya tenemos soluciones que son positivas y vamos acercándonos a una continuidad igual a 0. ¿No? Entonces, como yo siempre he dicho, siempre, cuando yo voy modificando este parámetro, me doy cuenta si es que me paso o si es que me falta. Entonces, si es que tengo valores muy grandes, es que estoy un poco pasado. Y si me faltan, o sea, si es negativa la solución, entonces tengo que volver atrás un poco en el desarrollo. Entonces, en este caso, la solución para el primer supuesto era la siguiente. El caudal en la tubería 1 es de 0,014 más o menos. El caudal en la tubería 2 es muy cercana a 0. Y el caudal, perdón, es decir, el cuadrado.
Bueno, el caudal en la tubería 2 es este de acá, 0.009. El caudal en la tubería 3 es 0.037 y el caudal en la tubería 1 es 0.014. No sé si estaba bien. Ya. Si se fijan en la tubería 2, ese caudal es muy cercano a 0, entonces no hay problema que uno de los caudales sea muy cercano a 0. ¿Ya? Tienen que verificar siempre igual sus resultados. Igual fíjense que ese caudal es muy cercano a 0. Eso es para las personas que están haciendo la tarea recuperativa, que es muy parecida a esta. Bueno, puede ser ese el caso en su tarea también. Después, lo que tengo que hacer es, una vez se cumpla la ecuación de continuidad para los valores del caudal, tengo que actualizar mis Fs, o sea, mis coeficientes de rugosidad. Y tengo que primero ir iterando con la ecuación de Colebrook para llegar a un valor que sea estable. Entonces voy iterando aquí con los distintos valores hasta llegar a un valor estable, que es este valor estable de 0.018. Para el caso de la tubería 1, para el caso de la tubería 2 es 0.019, para el caso de la tubería 3 es 0.021. Esos son los valores estables que ya no cambian entre la iteración 3 y la iteración 4, ya no cambian casi nada. Entonces llegamos a un valor estable y ahora este de acá va a ser el que vamos a utilizar para seguir calculando las ecuaciones. ¿Ya? Entonces con esto voy a sacar nuevamente el Reynolds, perdón, con este caudal de acá, perdón, con este caudal de acá, sacaba el Reynolds de acá. ¿Ya? Y con ese Reynolds voy iterando con la ecuación de Colebrook. Ya, ahora utilizando este factor de fricción, ahora sí voy a ir calculando nuevamente los caudales, utilizando la ecuación que vimos en el PPT, y vamos iterando nuevamente, por ejemplo, con valores 0.0137 para el caudal 1, y así vamos iterando, hasta llegar a la condición de que la continuidad tiene que ser igual a 0. Entonces llegamos a esos valores nuevamente, pero nosotros no sabemos si eso está bien o está mal. Para verificar si eso está bien o está mal, necesitamos nuevamente calcular el número de Reynolds utilizando estos valores a los que llegamos. Calculamos el número de Reynolds y utilizando el número de Reynolds voy a volver a iterar con la ecuación de Colebrook, ¿no? Entonces yo vuelvo a iterar con la ecuación de Colebrook y me doy cuenta que en las primeras iteraciones ya no cambia para nada el factor de fricción. Entonces eso significa que, uno, llegamos a un valor estable para el coeficiente de fricción, o sea que converge a ese valor, y dos, llegamos a un valor de los caudales que también converge, ¿ya? Entonces por ningún lado hay algo que pueda cambiar si es que vamos, bueno, no hay nada que pueda cambiar, está bien, se cumple la continuidad y llegamos a valores estables para los coeficientes de fricción. Entonces esa siempre es la metodología, ir iterando con el caudal. Después voy verificando que el coeficiente de fricción sea el mismo. Si no es el mismo, entonces tengo que calcular el número de Reynolds y utilizar la ecuación de Colebrook hasta llegar a un valor estable. Con ese valor estable voy a volver a hacer las ecuaciones hasta que se cumpla la continuidad. Una vez se cumpla la continuidad, vamos a volver a repetir el proceso. Vamos a ver si es que cambia mucho el factor de fricción, y si no cambia mucho, si es que se mantiene el valor estable, entonces sabemos que hemos llegado a una solución convergente. Ya, eso sería como el ejercicio número 1. Lo que vamos a hacer a continuación es resolver dudas de GECRAS, y antes de eso les voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles algo sobre la tarea. ¿Ya? Entonces voy a ir a la pauta de la prueba. Sobre la tarea De 1, la- digo, la tarea recuperativa o la tarea 3. No, ¿tú estás haciendo la tarea 3 o estás haciendo la recuperativa o las dos? Estoy haciendo las dos, pero ahora mismo la 3. Ya. Bueno, la tarea recuperativa, si te fijas, es exactamente lo que acabamos de ver y es muy parecida, ¿ya? Es que Ya. seguir exactamente el mismo proceso, y de hecho es igual a los ejercicios que ya hemos visto antes. Por eso no me quise detener muchos minutos en esto, como haciendo todo el desarrollo a mano y todo. Ya, lo que quería hacer ahora
era ver algo de la prueba, ¿ya? Súper rápido, 5 minutos, ¿ya? Les voy a explicar Ok. algo que vi, algo sistemático que vi dentro de las pruebas que no estaba tan bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, en el ejercicio 2, lo que me fijé, ¿no es cierto? Lo lógico acá y lo correcto era tomarse 2 de altura de aquí, que yo les había sugerido en la ayudantía que eso haría yo. Entonces, aquí asumíamos una altura, por ejemplo, le voy a poner H1 y aquí le voy a poner H2, ¿ya? Entonces, la mayoría, yo diría que el 99% de las personas hicieron eso y estaba ok, ¿ya? ¿Qué otras cosas habían que hacer? Obviamente, había que verificar la continuidad en este punto de acá. Voy a utilizar otro color, a ver. Este punto de acá, hoy no se ve nada. Ya, en ese punto de ahí y en ese punto de ahí, donde convergen las tuberías. ¿Y qué pasó aquí? Que muchas personas hicieron esto, unieron las dos ecuaciones de continuidad en una sola, ¿ya? Y hubo personas que, por suerte, llegaron al mismo resultado que el de la pauta, ¿ya? Pero es meramente por suerte, ¿ya? Pero tampoco les puse malo a los que lo hicieron así, igual los que unieron todas las ecuaciones en una sola, tampoco les puse tan mala porque estaba parcialmente bien, ¿ya? Y no da valores tan alejados de la realidad, pero no da los valores exactos. Y les voy a explicar por qué, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación de la continuidad. Tenemos que el caudal 1 tiene que ser necesariamente igual al caudal 3 más el caudal 4, ¿ya? Dependiendo de cómo definieron ustedes la dirección del flujo. Y eso da lo mismo, eso solo indica un signo que hay que respetar. Y después acá teníamos lo siguiente. Teníamos que el caudal en 2 tenía que ser necesariamente igual al caudal 3 más el caudal 5. Esas eran las dos ecuaciones de continuidad que se tenían que cumplir. Y que hicieron, yo diría que el 70% de las personas hicieron lo siguiente, ¿ya? Despejaron de aquí Q3 y dijeron ya, Q3 va a ser igual a Q2 menos Q5. Y después fueron y metieron eso ahí, ¿ya? Y como que sumaron las dos ecuaciones. Reemplazaron el Q3 acá, ¿ya? O es lo mismo que sumar las dos ecuaciones o restar las dos ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo resto estas dos ecuaciones, se me va a ir este Q3, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a quedar con Q1 más Q2 en un lado y en Q4 más Q5 en el otro lado. Yo paso eso a un lado de la ecuación y voy a tener una condición que va a decir lo siguiente. Q1 más Q2 menos Q4 menos Q5 igual 0. Y esa es la ecuación de continuidad que muchos utilizaron para verificar este problema de acá. ¿Y por qué está malo eso? Por lo siguiente, ¿ya? Puede ser, fíjense que ustedes están restando dos ecuaciones, están restando esta ecuación de acá y están restando, perdón, a esta ecuación de acá le están restando a esta ecuación de acá. Es equivalente a lo que ustedes hicieron. Si reemplazan, es equivalente igual a restar las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿No es cierto que aquí sabemos que este valor tiene que ser muy cercano a 0? Tiene que ser muy cercano a 0. Y este valor de aquí tiene que ser muy cercano a 0 para que se verifique la continuidad. ¿Ya? Si nosotros pasamos todo a un lado, tiene que ser muy cercano a 0. Pero ¿qué pasa si el valor de acá, si yo paso todo de un lado de la ecuación, qué pasa si este valor de acá es 2? Y este valor de acá me da menos 2. O 2, mejor dicho, ¿ya? Porque estoy restando las ecuaciones. Entonces, si yo resto ambas ecuaciones, me va a dar que 2 menos 2 va a ser igual a 0. Entonces, con esta ecuación yo voy a verificar y voy a decir, perfecto, me dio la continuidad igual a 0 y cumplí con los puntos, cumplí con lo que se me pedía. ¿Y qué pasa? Que eso está malo, porque si yo verifico ecuación por ecuación, yo voy a ver que no. Esta ecuación de acá me dio un 2
y un 2. No es cercano a 0. ¿Ya? Entonces, hubo personas que, por suerte, eligieron ciertos puntos que daban la condición que aquí era muy cercano a 0. Era, por ejemplo, 0,0001. Y para esta ecuación era muy cercana a 0 también, pues 0,002, por ejemplo. Y cuando ustedes sumaban o restaban esas dos cantidades, igual les daba algo muy cercano a 0. ¿Ya? Pero fue por suerte. ¿Ya? Porque puede darse también este caso que yo les dije, que van a tener dos cantidades que van a ser las mismas, y ahí les da que la continuidad o la suma de las dos ecuaciones va a ser igual a 0. Entonces, para la práctica, para el examen, para cualquier cosa, no intenten unir ecuaciones, ¿ya? Las ecuaciones de continuidad traten de dejarlas así como están y no se pongan muy creativos con eso, ¿ya? Traten de dejarlas tal y como están y van verificando ambas ecuaciones, ¿ya? Las personas que verificaron ambas ecuaciones llegaron al valor exacto, ¿ya? Eso es. Ya, ahora vamos a lo que nos interesa en este caso, que es ver las dudas de GECRAS. Entonces voy a abrir GECRAS. Y voy a buscar algún fondo medio neutro para que se pueda ver. Ahí se ve bastante bien, creo. Ya. Bueno, dime si tienes alguna duda. En la tarea, en Ya. la pregunta 2, Ujú. ahí tengo una duda porque no logro reducir el caudal hasta 4, sino que llego hasta 4,75. A ver, el menor que me da es como 4,8. De La repente me da velocidad. 3. Sí, la velocidad. Ya. Le puse ¿Sabes lo qué? mismo que le pusiste tú en la ayudantía. Ya, ¿sabes qué sería más conveniente? Quizás que tienes tu computador disponible ahí. Sí. Ya, podrías quizás compartirme lo que hiciste y yo te voy guiando si es que quieres. O si no, lo podemos ver de acá igual. Ya, a ver, dame un segundo. Ya, Que, si no te preocupes. a ver si no. Poder entrar a la presentación. Lo que tenéis que escoger uno. Te voy a dejar ahí compartir pantalla ya. Uy, tranqui, tranqui, sí, queda poco. Ya. ¿Puedes verlo o no? Lo que tengo. No se ve tan bien. Si quieres, espera nomás que se descargue el Zoom. Con tal caudal. Y ponéis que puta, Está en 95%, pero hace rato que está así. Ya. Chao. Mm, Ya, pero muéstrame Mm. la figura que hiciste. Claro, la velocidad Ah, que ya. llega con 4,6 por ahí. Esta es mi figura. Ya, No, El- no podía ser mayor a 4. ahí le puse el bloque en el punto 150. ya. Lo A último ver, son Ándate al 6 perfil. Hay uno que se llama perfil ahí arriba. ¿Cachai? Déjame ver Ahí se cuál supone que es. no podía ser mayor a 4. perfil, este de acá. Profile no, view profile. Ese de ahí. No, no se cacha mucho. Ya, eso es Ya. lo que tengo como con Ya, mira, lo que yo el le bloque. había dicho al Cristóbal también es que, bueno, yo Pero quizás está en la viendo que está ayudantía abajo. me dije algo que estaba malo, que era que
tienes que primero dibujar el embalse Claro. y después haces la interpolación. Eso había dicho. Mejor primero tienes Sí. que hacer la interpolación y después haces el embalse. Ah, ya, por eso no aparecen como los puntos que están entre medio. Sí, eso me equivoqué, lo dije al revés en la ayudantía, estaba pensando La en ayudantía era obligado. lo que iba a decir y lo dije al revés. Aquí Ya, y está llegando Ya. otra cosa igual que te puede servir. Ujú. Ya, una vez hagas eso, vas a poder tener algo que sea más continuo, porque si te das cuenta ahí es como que estás cortando el cerro Ahora de están golpe, en eso. Sí, ¿ya? Como que se hace algo cuadrado al tiro. Entonces, si haces eso, te ujú. va a quedar algo un poco más que sigue la Fluido. pendiente, algo que sigue la pendiente. Puta, según yo sí. Ya. Y ponle Y puta otra cosa que 15 puedes o hacer unos también cuando cálculos logres hacer eso es hacer y más llega de la gente uno. arriba de la sección. En la Que tarea puta, no hay una restricción de cuántos puedes hacer, solo te así, dan una cuatro. restricción de espacio. Parece que tienes como 100 metros para hacer cualquier Sí, cosa de plástico. del... Sí, exactamente. Entonces, si quieres, puedes chantar 10 obstáculos ahí, O sea, chiquitos, o 20 Es que obstáculos chiquitos, como quieras. lo que me pasó la otra vez fue que como que uno se me interpuso sobre el otro y no supe cómo arreglar eso. Ah, ya. Tienes que arreglarlo con la distancia. Eso, claro. Ya, Entonces, ya. ándate a... A ver, pero antes de eso, ¿cómo se borraban esto, la, para eliminar las polaridades? No, ¿cómo se llama? Sí, pon excess interpolation, creo. Choose excess interpolation. Sí, pon ahí. Ya. Y Y pongo, pon delete. Sí. ya, y tengo que poner un número ahí, ¿o no? Cada 5 yo había puesto. No, para borrar solo necesitas poner delete nomás. Ah, ya. Y le pones close y se borra todo. Ah, perfecto. Ya, o sea, Y te deja Así con es. las originales. yo seguía tiempo, porque Ya, yo entonces estoy ahora en tengo que memoria. borrar también el cubito Sí, ese. sí tienes que borrar ese cubito. Options. Ya. Y Y bueno, ahí la está lata sin de el ahora es cubo. que, claro, tienes que interpolar ahora. Entonces ahora tengo que interpolar primero. Sí, Ya, chao, chao. Esto acá. Eh, cada, cada 10 mejor. sí, Eh, ya, ahí. Y ahora me voy entonces a inline structure. sí. Options, add. Vamos a poner uno en el 150. Sí, ve ahí uno que esté entre medio, porque acuérdate que no puedes definir uno exactamente donde está una estación. Sí, Entonces pero puedes eso creo que ponerle, uno lo le podía puedes, arreglar con la distancia, sí, le puedes creo. poner 149 en vez de, porque ahí te tiró un error. Si intentas guardar lo Ah, que hiciste recién, a ver, no te va a dejar guardar. cancelar. Ya, entonces 140 y... Ah, ya, perfecto, porque ahora tenemos Sí, todos esos puntos tenemos todos cuentan los como puntos marcados. estaciones. Sí, Ya, sí, vos tenés toda la razón. Entonces, distance, le pongo uno ver, parece, no estoy muy seguro, 1. no me acuerdo mucho. Este le vamos a poner 5. Entonces, acá tendría que poner... Porque ahora me parece que el punto de arriba es 56. No debería ser 68 lo que me debería aparecer acá, en esta parte de acá. Ya que estoy en el Perdón, punto entre... se ajusta exactamente a la distancia que estás tú, a la Ah, ya, elevación que estás tú. entonces ahí sería... No, mentira. Entonces ahora tengo que ver cada punto. Sí, hazlo como lo habías hecho antes. Tranquilo, Ya, te o espero sea, pero nomás, es que... sé que es la esa parte, así que te espero nomás. 56.
Ah, 86. Ahí en este caso no me da exactamente igual, pero lo puedo aproximar, ¿o no? Ya, sí, lo puedo aproximar. Disculpa, estaba muteado. Que el otro me había dado 54,28 y este me da 54,24. ¿Lo aproximo nomás o no? A Sí, aproxímalo. 54,28. Sí. Ya. Es, ya, entonces me debería quedar una cosa así y era 2 y 1, ¿no? Sí, como tú quieras. Sí. Ah, ya. 2 y 1. Entonces ahí debería estar todo bien. Ok. Y ahí me apareció. Sí. Ya, y fíjate que ese es uno, igual es chico, entonces no sé si te limite, entonces puedo hacer muchos más de esos también en otras Ah, elevaciones. Pero corre el análisis con pero, ese y ve si ayuda un poco eso. a ver, ya. Entonces lo voy a correr. Definiste bien las pendientes y eso al principio, ¿no? Sí. Eso está. A ver, y acá me deberían aparecer todo. Ahí está la pendiente que es 16. No sé si es que se ve. Lo digo, El el caudal. caudal, perdón. Sí, Acá sí. tenemos el caudal que es 16. Y las velocidades que me da en esta Ya. parte de acá. Lo importante es las velocidades en los últimos 130 metros, entonces tienes que irte como... Sí, abajo y desde el punto 130 metros. Ya, desde ese punto. Me puso. Eh, no logré llegar hasta 4. Entonces le Claro, pongo otro más. claro, le puedes poner otro más. ¿Ya? Y eso tengo que hacer exactamente los mismos pasos. Déjame Aprieto ver, creo Options. que puedes copiarlo también. Pon copy inline structure ¿Ya? y ahí le puedes poner otro river station, le puedes poner uno que esté entre medio de dos puntos y que esté en... Eh, o sea, le pongo. Tiene que ser antes de 130, 170, por ejemplo. no sé si te va a topar ahí justo con un river station. Ve si hay un river station que se llame 170. Ah, sí, vos, hay uno. Si es cada 10, Entonces entonces debería ser 169 podría ser. 169. Ya. Ok, ahí está. Y ahora tengo que irme acá y hacer exactamente lo mismo, 5, 1 punto. Si es que aumento este de acá, en vez de 5 le pongo 10, Claro, también va a puedes ir a hacer generar eso. como una barrera mayor, ¿o no? Sí, o sea, va a ser más larga. Y eso podría ayudar a reducirlo más. Me parece que sí. Ya, entonces lo voy a cambiar a 10. Ya, ese es 0, en este caso es 61.
Ya, entonces, y estos dos de acá los dejo igual, ¿cierto? Sí, como quieras, depende de ti. Ya. Ok, entonces. Y ahí me quedó Sí, el bueno, no, no segundo. se topan. Excelente. Sí, antes como que se me toparon y este cuadradito se me formó y pasó a ser un triángulo medio raro. Sí, tienes que siempre revisar que no se topen las... O sea, tratar de definirlo en estaciones tal que no se topen. ¿Pudiste correrlo? Me aparece esto. Algo pasó en el punto 169. Espérate, bueno, distancia. Me parece que la distancia es muy grande, ¿no? Que le Sí, puse. sí, ándate Ya, a distancia. entonces tengo que irme acá. Ah, un punto. Ya, se lo voy a bajar entonces a 5 de nuevo, ¿no? Ok. No pasó nada. A ver, y me quedó un poco chueco a lo que lo Sí, miro. sí, pero mira, la distancia no tiene que ver nada con la figura, tiene que ver en la posición en la que va a quedar en el perfil. Mm, sí. Entonces, para arreglar esto, tengo que tratar de ponerlo un poco más recto. Sí, pero de eso preocúpate después mejor. Si Ya, igual no influye tanto. ya, perfecto. Revisa que quede como... De ahí se ve bastante bien. A ver si es que. Sí, ahora sí corre. Nos close. Y nos vamos a acá a ver. ¿Cuál es la velocidad Eh, máxima que te da? la velocidad máxima es del 7, por ejemplo. 130 para abajo. Sí, La velocidad máxima sería 12. No se redujo nada. déjame ver. ¿Dónde está 12? Ahí Y está un 12. 7. Ah, velocidad, ¿verdad? Número de Frey. Estaba viendo el número de Frey. Esa es la, Qué es el raro. que mayor me da. Ya, y ándate al perfil. Ya, dame un segundo. No. Ah, siempre pasa. Entonces, acabo. Acá está el perfil. Hazle zoom como donde están las... Ya. Ya igual fíjate que igual tienes como harto más de espacio para seguir poniendo de estas cositas. Pero es Igual si no quieres, que no redujo, no se redujo nada. Eso es lo que me parece raro. no se arrojen nada. Alteró un poco o sea, las velocidades, pero como antes la mayor también era 10 antes creo. Parece que aumentó uno. No sé si es que puede ser, pero No creo que se haya aumentado. Yo creo que disminuyó, pero muy poco. eh, ya. Voy a tratar de entonces de ponerle hartos más, pero yo creo que va a llegar a un punto en donde no voy a poder seguir poniendo. Sí, mira, igual otro tip quizás que te puedo dar, o como lo hice yo quizás, es ¿Ya? igual las separaciones igual de repente están demasiado chicas, ¿no? Como la interpolación. Ya. Entonces pongo así como, a ver, en vez de En vez de, está cada 10, ¿verdad? C, puedo poner uno en el 199. Claro, puedes poner, por ejemplo, cada 15
y dibujas estos obstáculos que sean de 10 o de 15, que sean más anchos. Ya, O sea, que sean más largos, más largos, más largos, más largos, y así como que se va reduciendo igual. ya. Pero entonces técnicamente esto debería estar bien. Sí, lo que estás haciendo está bien. Deja El ver flow los data, acá parámetros lo de... tengo en 16. Ya. Esto debería estar bien. Si es que pongo acá, acá tengo la normal dip de upstreams. Ah, ya, mira, ahí No. está el error. Ahí está el error. Este tiene que ser 0,01, ¿no? No, mira, no es que tiene que ser, tú tienes que calcular las pendientes, ¿ya? En upstream, ándate a upstream Ajá. y pon normal depth. Entonces, fíjate lo que te pide ahí. Ahí te pide cuál es la pendiente en la sección aguas arriba, ¿ya? Entonces, ándate a Ok. perfil. A Tienes que perfil. calcularla tú. Tienes que calcularla tú. Espérate, cancelar. Tengo que Entonces, cerrar ándate esto. a perfil. ¿Ya? Entonces, tú fíjate cuál es la sección aguas de arriba. La sección aguas de arriba es entre el Esta punto parte de acá. 300. No, aguas de arriba es aguas de Ah, arriba. esta de acá. Entre 300 y Sí, 250. Entonces, tienes que ver sería, cuánto cambian en Y y cuánto cambia en X. Exacto. Entonces, tú calculas se- la pendiente ahí. Calculas la pendiente. sería entre este punto y este hay 50. 50 partido en 50 es 1. Entonces debería ser 1. Ah, ya en ese caso está bien. En el otro, En no el debería ser uno. otro, en este, no. Pero es que lo Claro, raro es que debería ser 0,01, pero yo cuando lo guardo y todo, después se vuelve a 1. Entonces eso es como lo que no cacho. No sé por qué ah, pasa ya, eso. ya sé por qué puede ser. Mira, ponle 0.01 o lo que hayas calculado tú. Dame un segundo, déjame verificar, porque debería ser 1 partido en 100 y eso es 0,01. Sí, 0,01. Entonces, dame un segundo. Salgo acá, me salgo de acá y acá. Entonces acá, por ejemplo, hago doble clic, borro este y pongo 0,01. Ok. Pongo OK, Y ponle OK. eh, OK, y después le pongo acá Tienes que guardar. guardarle. Sí. Eso, sí. Y después lo cierro, lo voy a, voy a correrlo y sí, 1, Ya con le pregunto uno, sí. que la parte B, ¿cómo esa hay que calcular la mano, no? La parte D. Sí. Dame un segundo, te muestro el giro. Ah, Sí, Dame, dame un segundo. sí, esa parte, sí, me acuerdo. Mira, con los ¿Cómo se caudales, calcula esa parte? mira, primero lo que tienes que hacer, primero es ver cuáles van a ser las alturas aguas abajo del canal utilizando esos caudales. Entonces tienes que utilizar el HEC-RAS para calcular Ah, todas esas alturas primero. ¿cómo, perdón? O sea, no puedes hacer la D sin hacer la C, ¿ya? Entonces, cuando hagas la C, vas a saber cuál va a ser la altura normal aguas abajo, parece. Déjame revisar. Sí, aguas abajo. Ya, y una vez tú calcules esas alturas o verifiques esas alturas utilizando HEC-RAS, vas a tener un dato para hacer el problema a mano, ¿ya? Y el problema a mano que tienes que hacer es muy parecido a, déjame ver qué página era.
es muy parecido a... a la página 34 de la clase 8. Entonces, si puedes anotarte por ahí, pon ver hoja o lámina 34 del PPT de la clase 8. ¿Ya? Y bueno, igual el GECRAS te da una opción para meter todos esos caudales al tiro. Y lo que puedes hacer para no demorarte haciendo todo a mano es que haces uno a mano y después metes todo al Excel, porque puedes meter toda esa fórmula que está ahí, puedes meterla al Excel. Ya, si funciona o no funciona es según el criterio que sale en esa lámina. ¿Ya? Y fíjate, a ver, déjame revisar esa. Ya, exacto. Fíjate Ahora se que para escucha, realizar ese no se desarrollo o escucha. ese ejemplo, el profe necesitaba la altura crítica, que ese tú lo puedes calcular, y además necesitaba saber la altura normal aguas abajo. Entonces lo que tú haces es ver en GECRAS la altura normal aguas abajo y después calculas el momento en, déjame ver, el momento en, el momento en 2. El momento en 2 es utilizando la altura que te da GECRAS y el momento en 1 es utilizando la altura crítica que es facilita, ya sabes cómo calcularla porque es un canal rectangular. Ahora se escucha. Sí, ¿tú me escuchas? Ah, sí, es que parece que antes no me escuchabas. En el PPT es lo mismo que la uno, ¿no? Que la Claro, pregunta A. es el momento en 2, tienes que calcular el momento en 2. Déjame ver a qué te refieres. No cacho cuál es la... ¿En qué parte aparece? ¿Dónde lo viste? Dame un segundo. Ya, Es esa parte de ahí, ¿o no? sí, Ya, bueno. Y tenemos que hacerlo con todas las alturas, o sea, con todos los puntos, con 0.7, 1, con todos esos caudales. sí, con todos esos caudales. Pero esos caudales, sí, tienes que hacerlo para todos los caudales. Pero Ya, esas fórmulas del momento en 1 y el momento en 2, puedes hacerlo en Excel. A la final puedes meter eso a Excel. ya, perfecto. Y otra Y cosa que es súper importante es, fíjense el PPT 31. ya, Fíjate que esa sección es distinta a la sección que está en la tarea, porque la sección de la tarea no tiene como una grada, solo tiene un ensanche lateral, no tiene un ensanche hacia abajo. ya, ¿Ya? Entonces ya, ok. tienen que modificar igual esa resolución de ahí. Ya. Y una última cosa, que ¿Ya? para mandar el PDF le saco fotos a esto, pero ¿qué es lo importante que hay que como enviar? Acá le saco fotos a esta parte de las velocidades y a la parte esta de acá, ¿o no? Sí, ¿O tengo que mandar algo más? a esas dos partes igual sería bastante bueno que mandes el perfil.
Ah, también una foto del perfil. Ya. Sí, y o sea, yo igual voy a verificar así con los datos que tú me das, voy a verificarlo en el Hexos. Que Pero, he tenido un problema todo este rato, sí, que es que guardo la figura, pero después no la puedo abrir o se borra. No sé por qué pasa eso, pero no soy el único. Tengo un amigo que también le pasa lo mismo. que guarda, Entonces, la geometría. Si no la guardo. no la guarda. No sé por qué. No sé si es que será algo del programa o Y porque hay que, además tiene... siempre le pones guardar, ¿o no? Sí, siempre. De hecho, a ver acá, te aprieto Open Geometry Data. A ver, no, mentira. ¿Dónde están? Ah, no me aparecen los otros. De repente es como en la carpeta que la tienes guardado. Estos programas normalmente como que se van al usuario y después en el usuario lo guardan en algún lado. Por eso de repente no encuentras las cosas. Puede ser No, por eso. es que lo encuentro, pero no me deja abrirlo. Eso es lo malo. Entonces no sé si es que es necesario enviar esto o con las fotos basta. Ah, no, no, sí, con las fotos basta. Ah, ya, ok, A buenísimo. ver, pero déjame ver algo. Igual, tómale una foto al... Espérate, déjame ver algo. Tomarle foto del perfil a esta parte de acá y a la parte de las velocidades. Sí, el perfil igual es importante, pero déjame ver algo. Ya. Ya, algo que igual sería bueno que mandes es lo siguiente para ver que a la final es tu trabajo y toda la cuestión. Ah, Ya. bueno, pero si lo vas a hacer en otro compu, no sé. Bueno, ya, da lo mismo. Puedes irte a File y ver Project Summary. File. Ah, eso en este grande. Sí, File. Y me voy ¿a qué, perdón? Project Summary. Ya, acá está. Eso sería bueno porque tienes el nombre del archivo y toda la cosa. Entonces, tomarle un Ya, pantallazo a eso para saber que es tu trabajo. ya, Si es que no puedes mandar el ejecutor, ¿ya? ya. Pero voy a tener que hacer esto mismo en otro computador, Sí, porque pero ahí no. le pones un nombre que sepa que es tuyo, como le pones Tomás Olberts. ¿No? Ya, perfecto. Ya. Ya, pues, eso Eso era. igual ahí me puedes escribir si es que tienes alguna otra duda. La cara Ya. espera. Te escribo ahí al mail. Sí, al mail mejor. Ya, Ya, pues que ya. estén bien. Muchas gracias. Ya, chao, chao. Igual, chao.